Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos y amigos que en esta hora de la tarde nos están siguiendo, los que están siguiendo a través de este medio y los aquí presentes. Para mí es un honor estar una vez más en este tu programa A la Luz de la Palabra de Dios. En esta tarde nos acompaña nuestra hermana Odile Iglesias. Bendición. Y nuestra hermana Bendiciones. Sandra Vázquez. Y hoy tenemos compartiendo un tema muy interesante, como todo lo que hemos compartido, y vamos a hablar sobre el verdadero perdón. Y para ello tenemos una lectura bíblica para la gloria del Señor. Hermana Odilia, por favor, ayúdenos en la lectura allí. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 8, dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Así dice la palabra de Dios. Muy interesante. Deberíamos poner este servicio en las manos de Dios. Señor, y vamos a orar y a presentar y que el Señor tome control absoluto de este programa. Amén. Dios y Rey Celestial que estás en gloria, una vez más delante de ti, oh Dios, nos presentamos rindiéndote adoración, exaltación, gloria y honra, porque solo a ti pertenecen, bendito Rey, porque tú eres grande, sublime, porque tú eres misericordioso y rico en amor y misericordia, Dios. En esta hermosa tarde queremos, Dios, que nos respaldes, que tomes el control absoluto de este lugar y que no permitas que nada ni nadie ponga obstáculo ni tropiezo para que nuestros hermanos y aquellos que están pendientes en las redes también reciban este mensaje, Dios. Tú conoces de las artimañas del enemigo. Te pedimos que tus santos ángeles pongan una cobertura sobre nosotros y sobre aquellas personas que están en sus hogares y las que nos encontramos aquí en este lugar congregados. Queremos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que nos des la guía y la sabiduría para desglosar este hermoso tema, y que los que están escuchando, los oyentes, Dios, seas tú de manera poderosa ministrando tu palabra con gran poder a través de tu Santo Espíritu. En tus manos nos abandonamos dándote las gracias. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo. Bien, a manera de introducción, hoy se habla mucho de perdón, ¿sí? Se habla demasiado del perdón, ustedes ya hablando de las personas, yo le perdoné, yo lo dejé en las manos de Dios, y hay muchas maneras de expresar que supuestamente se ha perdonado, pero ante los ojos de Dios es otra realidad. Así es. Una cosa es decirlo de labio, pero otra cosa es decirlo de corazón. Amén. ¿Sí? Y es imposible tener comunión con Dios si no hay un verdadero perdón. Verdadero perdón es esencial para tener una relación personal con Dios, y también nos sirve para tener una relación entre los seres humanos. De modo que si no existe, esto es bastante complejo en esta tarde. ¿Qué dice Sandra sobre esto? Es verdad, es un poco complejo el tema, pero es muy importante, muy interesante este tema, y que además lo necesitamos todos, porque si no tenemos un verdadero perdón, pues nos vamos a estancar en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Y qué dice Odilia? Nos podríamos hacer en esta hermosa tarde esta pregunta: ¿por qué la necesidad? O definamos primero qué significa la palabra perdón y por qué la necesidad de dar ese perdón y de recibir ese perdón. Bueno, es muy importante. Tendríamos que definir hay algunos términos del hebreo que definen algo bastante claro sobre lo que es el verdadero perdón. Y uno de los términos hebreos es kapar, que la palabra kapar significa cubrir, tapar, esconder y ocultar. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Él lo cubre, porque no puede ver el pecado si no lo cubre. O sea, para verlo a nosotros Él tiene que cubrir. En otras palabras, taparnos la falta. Amén, amén, aleluya.
y olvidarse de ella, que ese es uno de los términos que se escribe en el hebreo, perdón. El salmista dijo en el Salmo 78, versículo 38, Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ok, o sea que Dios perdona y no queda enojado. No queda enojado. O sea, Dios perdona y su lo enojo olvida. desaparece, lo olvida. Y lo olvida. Eso es. Como dice la palabra, que lo echa a lo profundo de la mar Sí, y nunca y- más se acuerda de ello. Pero sería bueno, mira Isaías capítulo 43, versículo 25, para darle un poquito más claridad aquí a través de la palabra del Señor. Y a todos los amigos que nos están siguiendo, ahí puedes, en tu Biblia, si tienes casa, ahí en tu casa, perdón, si tienes una Biblia, puedes leer Isaías 43, el versículo 25, dice, Diga, hermana Yo Sandra. soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿cómo? No me acordaré de tus O pecados. sea que Dios borra nuestros pecados y no se acuerda más nunca de ellos. Amén, aleluya. Y pastor, ¿qué dice usted? Hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces no ha perdonado. Así tan sencillo, no ha perdonado. Y esa es una de las esencias. Otro término hebreo para perdón es nazar. ¿Sí? Nazar significa expiación. Y la palabra significa llevar, quitar la culpa. O sea, cuando una persona perdona o cuando Dios perdona, nos quita por completo la culpa. Amén. Y de la misma manera, cuando nosotros perdonamos a alguien o alguien nos perdona, se debe cancelar por completo la culpa. En otras palabras, debe quedar una relación normal, como si nunca en la vida hubiese existido un agravio. Ese es el verdadero perdón que Dios hace con nosotros y que nosotros tenemos que hacerlo con los demás. El mismo perdón que hizo el Señor, que nos regaló el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario y abrió con ese dolor, con esa profunda dolor en su Sufrimiento. corazón y sufrimiento y todo lo que estaba padeciendo, y le dice al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Él, por ese perdón, Él nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados y fue el mayor y más grande sacrificio que Dios hizo a la humanidad. Sí. Continuamos un poquito definiendo lo que es el perdón. El salmista dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Ya, así lo dice Salmo 32, versículo 1. Otro término es shalak, que significa perdonar. Se usa solo del perdón que Dios da. O sea, cuando Dios perdona, olvida. Y Amén. perdonó para siempre. Es más, tú pecaste hoy y te arrepentiste. Y mañana, aunque vuelvas a pecar, Dios no te va a recordar el pecado que cometiste ayer. Así es. Porque ya el de ayer fue borrado. Ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Y sus bendiciones Son nuevas cada son día. nuevas cada mañana. Sí. Entonces se emplea, por decirlo así, el perdón en muchos ámbitos. Vamos a hablar un poquito del perdón del Nuevo, en el Nuevo Testamento. Hablamos del Antiguo. No. En el Nuevo Testamento aparece la palabra, o a varios términos, pero vamos a usar algunos cuantos. Dice, ¿cuál es el primero? Aphesis. De afeimi, que quiere decir enviar, viene de liberar, Sí. de remitir, que se traduce en varias ocasiones remisión. Remisión. O sea, dice aquí, remitir y liberar. O sea, cuando yo perdono a alguien, lo estoy liberando. Soltando, Lo liberando. estoy liberando. Lo estoy soltando para que él sea libre y a la vez yo también soy libre. Amén. Si yo no perdono a alguien, estoy atado a esa persona durante Hay un toda mi eslabón. vida. Hay un Y si eslabón. muero, no tengo oportunidad de reino, porque no he perdonado. Amén. Esto es complejo. Sí. Otro término es afemio. Cada uno de estos términos describe una particular manera de
perdón y lo concreto que hay en esta palabra. Dice afeimi, se traduce perdonar, que además de despedir, es entregar, remitir, y se traduce también por el verbo perdonar. Perdonar. Entonces, mire, entregar. O sea, yo tengo que darle la oportunidad a la otra persona a ser libre. Cuando yo le perdono, le estoy despidiendo y a la vez le estoy remitiendo sus errores. Desafortunadamente, hoy en día en muchas congregaciones, cuando se convierte un pecado, cualquier cosa, más bien lo convierten en un altar de juicio y de condenación, porque no conocen tomando el lugar de Dios. Ignoran realmente qué es el verdadero perdón, sino simplemente está como que esa parte, el fanatismo religioso, por encima el ego personal, por encima que realmente lo que declara la palabra de Dios. Sí. Decíamos que otro término es apoló. ¿Qué significa dejar? O sea, cuando yo le perdono a usted, la dejo, la suelto. Amén. Eres libre. Eres libre. Apoló, que además de significar dejar, despedir, etcétera, se traduce también en perdonar. Ok, entonces despedir. Cuando yo te perdono, te despido. O sea, eres libre. Quedas libre para... Libre, ya, no hay más conflicto. Pero si no lo hago, hay problema. El perdonar es un acto de amor. Puede ser un acto de amor, pero hay personas que a pesar de no tener a Cristo, ser cristiano, no guardan ese. Tienen una virtud, tienen virtudes, Amén. Tienen unas virtudes de perdonar sin escatimar cuál sea la situación que haya sido. Cuál haya sido la. Pero es doloroso que hay personas aún dentro de la iglesia que no perdonan a nadie. Son personas que se creen demasiado rectos, demasiado justos, pero realmente, lamento decirte, si actúas de esa manera, no estás actuando como Dios actúa. Porque si tú me dices, yo perdono a medias, pero no olvido, quiere decir que entonces cuando Dios te perdona a ti los pecados que Dios te ha perdonado a ti, entonces te los va a perdonar también a medias. Entonces yo te voy a decir, bueno, yo te perdoné X falta, pero esta no, todavía la tienes pendiente y de modo que tú no estás a paz conmigo. ¿Verdad que sí? Y entonces quieres juzgar, condenar a otro cuando tú no has perdonado a nadie. Y para terminar, otro término aquí es peudomai, ¿sí? Peudomai. Peudomai, dejar. ¿Sí? ¿Qué significa viene de dejar? Escatimar. Aquí la palabra escatimar es no escatimar el agravio por lo muy grande que sea, no tenerle ese escatimarlo, no ponerle medida. Eso, como ponerle un tamaño y una cosa, y no, nada de eso. Sí. Entonces decíamos que se traduce también como ser que indulgente o perdonar. Qué bueno que nosotros podamos entender. Entonces, mire que estos términos que hemos hablado hablan claramente que el perdón es que Dios me perdona y no se acuerda más de mis ofensas hacia él. Y yo tengo que perdonar sin acordarme más de las ofensas que me han hecho o que yo he cometido. ¿Sí? De la misma manera que Él nos perdona, así de la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Miremos Colosenses. Colosenses capítulo 3. 13 o 1:13, algo así. 1:13 o 3. El 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Ahora aquí dice 3:13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Soportándonos. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Es un mandamiento del Rey de Reyes. O sea, entonces, ahí no hay excusa. Si Dios me perdonó, lo hacemos, somos desobedientes. No,
no Y estamos desobedientes. Si no lo hacemos, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Porque es que el problema es ese, que el Hijo de Dios tiene que perdonar. Sí. El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y Jesús dijo, sé misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. si somos hechos a su imagen y semejanza, Entonces tenemos que tenemos que reflejar. también reflejar esa semejanza en esa área. Sí, Señor, Así en es. todas. En esa área no, en todas las Tenemos áreas. que expresar ese amor En todas las áreas. incondicional. Todas las áreas. Y que Él nos ha dejado el mejor ejemplo. Pastor, aquí una oyente que está en línea, Lady Castaño, dice, perdonar es poner la ofensa en el justo lugar. Cuando nos ofenden o cuando atravesamos una prueba, este hecho tiene tendencia a ocupar todo el lugar en nuestra alma. Y tenemos el sentimiento que toda nuestra vida se ha oscurecido debido a la prueba o a la injusticia que se nos ha hecho. Perdonar es poner la ofensa en su justo lugar, alejarla poco a poco para poder decirnos que somos más que la ofensa que nos han hecho. Así superemos la ofensa. En la práctica es un combate difícil. Sí es difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo. Pero esa prueba hay que superarla. Hay que superarla. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo contigo en tu aporte. Buen aporte. Buen Muy buen aporte, muy aporte. interesante. Entonces, seguimos continuando. Otro término en griego se traduce harizomai, que se traduce en varias ocasiones como perdonar, entregar, dar, conceder, dar gratuitamente. Cuando yo estoy perdonando a alguien, le estoy perdonando a alguien que no se lo merece. Amén. Eso es dar gratuito. O sea, yo perdono aunque no se lo merezca ser perdonado, yo lo perdono. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, aunque nosotros no lo merecíamos, Él nos ha perdonado. Entonces Amén. tenemos que perdonar. Obvio, hay muchas veces que es un proceso, como decía la hermana, pero ese proceso no puede ser muy largo, porque la Biblia dice que no se debe Poner el ocultar el sol sol sobre sin nuestro antes no. ponernos a paz con las personas Amén. que nos han agredido o hemos agredido. Amén. Y eso es muy interesante. Entonces, seguimos un poquito más aquí hablando sobre todas estas palabras aplican al perdón conseguido por Dios, así como el dado por una persona a otra. Y hay bendición en el dar. Obvio. Si nosotros damos perdón, también recibimos perdón. Recibimos. Entonces, en primer lugar, la necesidad de un verdadero perdón. Leamos Mateo, allí, ahí lo tienen. Ok, aquí, hermana Sandra. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Siga, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oiga, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Así es. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mire, Es aquí recíproco. estamos ahora en un estrecho, pero muy estrecho. Y es que si yo perdono, Dios me perdona. Pero si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Y esto sí que es Metidos en problemas. Metidos, pero en serios problemas. Entonces podríamos decir que entonces el perdón es ¿qué? Recíproco. ¿Qué quiere decir la palabra recíproco? Que Se intercambia, se da, se da se y se intercambia, recibe. se da y se recibe. Se Va y da, viene. va y viene. ¿Qué más podríamos decir? Si yo no perdono, Dios tampoco me perdonará, No, porque es recíproco. claro. Y la bendición está en el dar, como le dije ahorita. Si damos, recibimos. Hay una reciprocidad y se cumple una ley. Sí. La ley de la reciprocidad. Podríamos decir que si yo no perdono las promesas de la palabra de Dios, Tampoco no las puedo recibir. las alcanzaré. Porque las promesas de la palabra de Dios son solo para los hijos de Dios. Entonces, no soy heredero de las promesas, por cuanto no soy hijo de Dios, porque no he aprendido a perdonar.
Amén. Bueno, ¿Otra cosa cuál sería? Si no perdono, vivo en Vivo en condenación eterna. ¿Cómo? eterna. Repítanlo que no escuché bien. si no perdono, vivo en condenación eterna. ¿Cómo? Muchas las cosas que perdemos si no perdonamos. No hay sentido no perdonar porque pues no tenemos, o sea, perdemos de muchas bendiciones. Sí, o sea, en ese caso que tú dices, repítelo lo que te escuché bien. Digo, si no perdonamos, pues nos perdemos de muchas bendiciones por no perdonar, que aunque la persona no se lo merezca, pero somos nosotros los que nos merecemos Esa libertad. Esa libertad, sí, como dice mi Yo hermano. digo que no merecemos, yo digo que la necesitamos. La necesitamos. Así es. Por eso el programa de hoy, les recordamos a nuestros hermanos que están allí en casa, se llama El verdadero perdón. Nosotros vamos en un bus y tropezamos, ay, perdón, Disculpe. disculpe. Pero cuando nosotros, a alguien cercano a nosotros, o sí, nos hace una ofensa, nos hace un agravio grave o cualquiera que sea, y nosotros llevamos eso tan a pecho, lo atesoramos y lo guardamos que no podemos ver a esa persona, le decimos, sí, te perdono, ay, perdona, sí, yo te perdono, pero no podemos ni ver a esa persona. No solo que le dice que le perdona, sino que le perdona, pero sigue hablando de ella a las espaldas. No le ha perdonado. No le ha perdonado. Y está en pecado. La persona que no perdona está en pecado. Sí. Porque como Dios no le ha perdonado los pecados a esa persona, como Ella no ha perdonado ella al no ha otro, perdonado, permanece en su pecado. permanece en sus pecados. Entonces, al permanecer en su pecado, esa persona no ha sido redimida. Quien no perdona no es redimido. Nada, No y tiene permanece, redención. y si continúa atado a quien no ha perdonado. Hacia lo que hacemos aquí. Dice, si no perdono, permanezco en pecado. O sea, estoy atado a quien no he perdonado. En el libro de Mateo miremos Mateo capítulo 18, verso 27. Mateo 18, 27. Verso 27. Me gusta mucho ese texto. A todos los hermanos y amigos que nos están mirando aquí a través de la red, estamos en un tema que se llama el verdadero perdón. Sí. Tiene como título Los dos deudores, y dice el verso 25, al cual nos vamos a enfocar, dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Sí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora me dice, le soltó. Le soltó. O sea, estaba atado. Le soltó. Por eso es que cuando las deudas, Tiene una deuda pendiente. sí, hay deudas que hay personas que no, yo voy a esperar que duren 20 años, así sean 20 años, pero me tienen que pagar. Bueno, son 20 años que vives atado a esa persona. Como un matrimonio. Atado. Estás atado ahí. Y si no perdonas es hasta que la muerte lo separa. Y lo problema es que estás atado, y al estar atado, esa consecuencia, eso va a traer unas consecuencias, porque en ti no hay libertad para seguir adelante, estás amarrado. Por eso es que las deudas hay que pagarlas lo más pronto posible. Ponerse a paz. Ponerse Entre a paz. tanto, estés en el camino, no sea que el adversario... Tome confianza, Amén. tome Otra- ventaja. sí, otro punto. Sí, Si no perdono, soy vulnerable a los ataques de Satanás para mí y para mi familia. Le damos derecho legal para que o sea, Satanás... cuando tú no una perdonas, puerta. le estás dando derecho legal a Satanás. Vamos a mirar en el libro de Efesios, así. Efesios capítulo 4, hermana Sandra, por favor, ahí. Y usted se va consiguiendo en Mateo capítulo 5, verso 23, Efesios 4, 26 y 27. 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, mire, si yo no perdono, le doy derecho legal a Satanás. Ahí Pablo lo dice bien claro. Ni le dé lugar al diablo. En otra palabra, en otra Biblia dice, no le den oportunidad. O sea, que si yo no perdono, el diablo, Satanás, tiene derecho legal para entrar a mi vida, dañar todo lo que hago
inclusive dañarme hasta mi propia familia. Así es. Entonces esto abre una puerta inmensa, se le abre un derecho, pero vea, o sea, Satanás tiene un derecho totalmente sobre su vida. Sí, aquí lo describe en el texto de Mateo, verso 33 en adelante, cuando que fue perdonada su deuda, no quiso perdonar al que le debía a él. Mire lo que dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?, le dijo el amo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así es. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, si no perdonáis cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ya vio? Dios lo entrega al verdugo. Porque Al estamos verdugo. perdiendo esa cobertura que Dios Obvio, tiene se pierde esa sobre cobertura, nosotros. es lo que dice aquí el verso 30 y 31. En Mateo 18, versos 30 y 31. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Estaba Correcto. prisionero. Queda prisionero. Hasta Entonces que- tiene que pagar las últimas consecuencias por no perdonar. Tremendo. Esto está Sí, ¿Ya? Entonces a muy veces, fuerte. muy a fuerte. veces nosotros miramos el perdón, sí, no, yo lo perdono, no, ya yo solo dejé en las manos de Dios. ¿Cómo? No. En las manos de Dios. Dios nos ha dado Sí, esa hay facultad cosas que tú tienes que arreglar con Dios. a personal. Y esa que arreglas con Dios la arreglas en el altar. Y se revela a tu falta, a tus errores, tuyo ante Dios o mío ante Dios. Pero los errores entre los hermanos se tienen que llamar al hermano y hablar con él. Así. Dialogar con él en la mejor forma, sin agresión, sin grosería, sin orgullo, sin arrogancia, y pedirle perdón. Hermano, yo te pido perdón porque yo hice esto, o perdóname por haberte hecho esto, pero tú lo vas a hacer de corazón. Entonces, si tú lo haces de corazón, el problema está en el hermano que no te perdone, porque si él no te perdona, él sufrirá las últimas consecuencias Sí. ante Dios. El juicio de Dios vendrá sobre él y quedarás en manos del enemigo. Y hay un hijo de Dios en las manos del enemigo. Es decir, Entonces, pastor, es decir, una persona que le hacen un agravio, viene y esa persona reconoce que hizo mal y esto, y va de todo corazón y pide perdón, pero cuando se acerca a la persona que agredió y esta persona: no te perdono, no lo acepto, yo no, a mí no me digas nada, te entrego en las manos del Señor, ¿qué pasa con la persona que sí lo hizo de corazón No, y se acercó es y libre, pidió? es libre. El que queda Es libre. atado es la Es persona libre. que no ha doblado su es brazo a libre. torcer. El que queda, ya no queda. La persona es libre. En el momento de hacerlo es libre. El que queda en problema con Dios es la persona a quien no perdonó ni aceptó la disculpa. Lo que describió este texto de Mateo 18, 34 Bien. y 35. Entonces continuamos. ¿Qué dice? Mira, ahora, si no perdono, mis ofrendas no las acepta el Señor. O sea, cuando tú como hijo de Dios, si tú tienes una pugna con alguien allí y tú vas a ofrendar, ni siquiera la ofrenda Es Dios la agradable, agrada. no es agradable. Sí. No es agradable al Señor. ¿Sí? Ahora, las ofrendas son los medios por los cuales nosotros rendimos adoración, alabanza a Dios. Y Dios las exige porque a través de ofrendas, diezmos, primicias y votos, Él nos bendice. Entonces, por ahí también se nos corta, se nos Se corta corta el fluido de la económico Se de ve la afect- prosperidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir tus ofrendas, Dios no va a bendecir tu diezmo, Dios no va a bendecir nada hasta que tú no tengas o te llegues a la realidad de un verdadero perdón. Podríamos decir que es un acto egoísta de parte nuestra, porque Si no perdonamos. claro, porque estamos limitando también del recibir bendición. Y si nosotros somos bendecidos, nuestras familias son bendecidas, pero si nosotros nos retraemos de perdonar a quien nos haya hecho una ofensa, detenemos las bendiciones de Dios para nosotros y nosotros no podemos dar bendiciones a ¿Qué nosotros. dice Mateo capítulo 25, 23? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que Dios no acepta una ofrenda ofendida. No, Nada. esto es más grave de lo Sigue que te leyendo parece. hasta el 27, hermana. Hasta el 26. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Sí. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último Las cuadrante. últimas consecuencias. Es terrible. Wow. ¿Oyó? Esto Sí. es terrible. Desafortunadamente, hay cristianos en esta época que líderes, pastores, guardan rencor hacia alguien, un rencor arraigado a una oveja. Ellos vean que le cogen rabia al líder y se van de la iglesia porque tienen fobia con el hermanito, le caen mal el hermano porque lo ven con más frecuencia en el altar. Pero es que ellos no se miden, que ellos no tienen tiempo para buscar de Dios como hace el hermano o la hermanita. Hay hermanos que vienen a la iglesia de mes a mes, de a 2 meses, 3 meses y quieren que los usen de esa manera. Y las cosas de Dios se hacen con consagración. Entonces, eso trae una serie de fobias. Hay otros que se van de las congregaciones porque no se les pone a hacer algo en el altar cuando uno se da cuenta que no están preparados. ¿Ya? Porque el servicio a Dios es para todos, pero Dios a cada cual le dio su lugar. En cada uno de nosotros, de alguna forma, le servimos a Dios, pero no podemos, predicador es predicador, el maestro es maestro, el evangelista es evangelista, el pastor es pastor, las columnas financieras son columnas financieras, los ancianos son ancianos, cada cual tiene una misión que cumplir. Pero hay algunos que quieren, hacer esto sin consagración. Entonces, cuando se les ponen ciertas limitaciones en la iglesia, se van. Y entonces se van resentidos. Y esa persona que se va de un lugar resentido jamás será bendecido, porque tú no te pusiste a paz con los hermanos. Te fuiste ofendido y aquí dice el texto que sufrirás, no saldrás de ese estado hasta que pague el último cuadrante. Hasta que sufras las últimas consecuencias. La palabra es la última y yo te lo voy a cambiar. Hasta que sufras las últimas consecuencias. Entonces esto es muy complejo, es muy delicado, por eso es que... por eso la necesidad de desarrollar en cada uno de nosotros ese verdadero perdón. Y eso es lo que Dios requiere de cada cristiano, que no seamos cristianos de palabras, de porte, porque visto con... No, Dios quiere que seamos cristianos con sincero. Un corazón limpio. Nos gustó un comentario de un hermano de México, de por allá de Tijuana, que decía la sencillez. Es hermoso enseñar la palabra de Dios con sencillez. No se necesita tanto ser extraordinario, ser sencillo. Ni nada de no, ser sencillo, que eso es lo más hermoso, ser sencillo y enseñarle a la persona la palabra de Dios. Nosotros no estamos para estar condenando a nadie, ni estar censurando, ni a nadie por sobre el hombro. Tengamos plata o no tengamos dinero, al fin y al cabo, si hemos perdonado y somos perdonados, somos hijos de Dios. Amén. Ya. Coloco el amor de Dios en nosotros. Alguien decía un dicho o un pensamiento popular: después de muertos, todos tenemos el mismo uniforme. Amén. Ya. ¿Sí? Ahora, cuando estamos muertos al pecado, sí, tenemos una sola. Y vamos para el mismo lugar. Un mismo lugar. Entonces, eso es importante que aprendamos. Entonces, en segundo lugar, los beneficios de un verdadero perdón. Esa es la segunda parte. Así es. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 6. ¿Qué beneficios tendremos Dice, cuando perdonamos? Sí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso dice en el versículo 14, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Entonces, si yo perdono, Dios me perdona. Ahora miren los beneficios. Primero, recibiremos el perdón
de nuestro Padre Celestial y nos quita la culpa de nuestros pecados. Imagínense qué privilegio que Dios nos perdone todos nuestros pecados. Amén. Y entonces al Amén. perdonarlo, a perdonar nuestros pecados, obvio, eso nos lleva a tener que una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios no oye al pecador, pero si alguno se arrepiente, a este oye. Entonces, qué importante, mire, primero recibimos el perdón de nuestros pecados, luego tenemos que una buena comunión con Dios. Ya, ¿qué más? Tendremos paz para con Dios y para con los hombres. O sea, cuando hemos perdonado y nos acercamos a esa persona, hay en nuestro interior una paz, una serenidad. Y la persona también. Y en la persona. Entonces, va a restaurarse esa amistad, esa relación con la cual se tuvo esa fricción. Ya no se van a tratar como, no, sino va a ser como si nada hubiera pasado. Teniendo en cuenta esto, que de pronto hay perdones que no se restauran en un sentido, hay familias, hogares que se han roto por imprudencias, o sea, a nivel de pareja, a nivel ya, o sea, cosas que se extramilitan, o sea, se sale del contexto bíblico, ¿sí? Entonces se perdona, vuelve, queda una amistad, no pasó nada, pero no quiere decir que la mujer está sujeta o el hombre está sujeto a seguir siendo objeto de oprobio, de ataque de esa persona, de agresión. Ya se perdonó, se logró una paz, pero sí. Se queda una amistad. Se queda una amistad. Así es. Se queda una amistad. No quiere decir totalmente de que si en esa pareja hubo una ruptura, que se acabó el amor, pongamos, pero no hay una mala relación en el sentido de que ya el amor que lo tratan, ¿no? El amor se acabó, sino que se mató el amor. Se mató el amor, bueno. Se mató el amor, entonces cada uno por su lado, ella no lo ama, él no la ama, pero hay una amistad porque permanecieron mucho tiempo. Es correcto. Lo mismo sucede entre hermanos, ¿verdad? Dios cubrirá todo lo que haya pasado. Sí, señor, es muy interesante eso, porque es que a veces no, de pronto alguien Lili me está diciendo, pastor, yo he perdonado a mi esposo 20,000 veces y todavía me sigue lo mismo. Ya yo no estoy dispuesta. Bueno, ya una cosa, ¿por qué? Porque ya hay sí, hago entender, hay situaciones que ya se salen del contexto bíblico. Hay que perdonar, pero tampoco yo voy a perdonar ahora y a la media hora me van a hacer lo mismo de nuevo. Es que la Biblia es clara cuando dice que las mujeres deben permanecer sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Si de una u otra manera está siendo maltratada. Si se viola ese principio, ya hay otra cosa. Ella está en libertad por su bien espiritual, ella separarse, no divorciarse, pero sí separarse, pero mantener una relación de amistad con su ex compañero o pareja. Decíamos que tendremos paz para con Dios y con los hombres. Otro beneficio es que Satanás no tendrá derecho legal sobre quien perdona y sobre quien ha sido perdonado. Ya leíamos ahorita, Satanás, si no hay perdón, tiene derecho legal. Pero si existe perdón entre dos personas y de verdad, de corazón, él pierde todo el derecho legal. Y decíamos que más. Otra cosa interesante es que tenemos que tienen poder sobre los poderes de las tinieblas. O sea, una persona que perdona, o sea, que ha experimentado y vive el perdón, tiene la autoridad. Tiene autoridad sobre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene derecho legal sobre él. Satanás no tiene de qué acusarle. No tiene de qué acusarle. No tiene por dónde agarrarlo, como decimos nosotros. En Lucas, ¿qué dice Lucas capítulo 10, versículo 19? Lucas 10, 19. A todos los amigos que nos están mirando, estamos aquí en este programa que se llama A la Luz de la Palabra. Somos la Iglesia Cristiana Encounter with God de Soledad, República de Colombia. Y nuestro objetivo es que a través de estos estudios, esta enseñanza, tú seas nutrido de la Palabra de Dios. Quizás no tienes un lugar donde reunirte, pero bueno, a través de este medio tú puedes tener contacto con nosotros y puedes recibir la enseñanza todos los viernes y todas las enseñanzas que
estamos realizando de manera virtual para la gloria del Señor. Soy el pastor Hernán Luis Julio Romero, el cual, con misericordia de Dios, estoy aquí en esta Grey y soy tu amigo. Cualquier inquietud que tú tengas, escríbenos ahí y tendremos pues el gusto de pronto, como le aprendí de un profesor mío en teología, no me hagas preguntas que yo no sepa, ni me la hagas tan difícil. Él sabe quién es ya. Ya, no me hagas preguntas difíciles. Un saludo al pastor sí. y amigo Carlos Manjarrey. Carlos Manjarrey y hermano Carlos García. García, muy aquí querido. Está su pupilo, profesor. Sí. Bendición. Te amamos mucho en el Señor. Amén, hermana Sandra. Bueno, decía Lucas 10:19. Aquí. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, ¿por qué no te va a dañar? Porque tú no, el diablo no tiene nada que ver contigo. No tiene Pero autoridad. si tú no perdonas, entonces le estás dando derecho legal al diablo y nunca podrás tener autoridad sobre él. Jamás. O sea, él podrá hacer contigo lo que quiera. Sí, ahora la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces, si yo me someto a Dios, es porque Dios me perdona, y me protege, me guarda. Me protege y me guarda. Pero si yo no perdono, no me someto, entonces el diablo tengo quien me defienda. Tiene el diablo autoridad ni el chapulín colorado lo voy a defender. Bien, decíamos en tercer lugar, ya vamos a ir finalizando, consecuencias por la falta de perdón. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Bastante. Bendito, Señor. Aquí tenemos algunas, unas cuanticas. Qué miedo. Sí, ya a la parte final de este programa, a la luz de la palabra. Entonces, las consecuencias de la falta de perdón: primero, me mantengo en condenación eterna. Si yo no perdono, estoy condenado eternamente. Amén. Y esto sí es serio. Sí, sí, tenemos en juego nuestra salvación. Tenemos la salvación entredicha porque no hemos perdonado. Entonces, decíamos que tenemos que perdonar para ser perdonados. Si Dios me perdona, yo tengo que perdonar. Hay muchas veces que Dios permite situaciones en cuanto a personas que no han tenido esa sanidad total e integral, interior. No ha tenido, Dios permite muchas situaciones en su vida, calamidades financieras, enfermedades. ¿Para qué? Para que ellos se examinen y miren qué es lo que está estorbando allí, y lo lleva Dios a esa reflexión para que se den cuenta que es una falta de perdón que está obrando en su vida, ¿verdad? Puede ser, eso es relativo, puede ser así. Lo otro es que no hay prosperidad de ninguna clase. Amén. Ni espiritual, ni física, ni económica. Y se tiene una mala relación con Dios y con los demás. Imagínense, si yo, nada más y nada menos, esta consecuencia, mi vida espiritual está en problema, está en riesgo. Mi vida espiritual. Mi vida física. Mi vida física, estoy expuesto a que el diablo me ataque con cualquier enfermedad. Soy vulnerable a todo. Sí, señor. La economía, empieza la economía a troncharse. ¿Por qué? Porque como devorador, Dios no me recibe las ofrendas porque estoy en problemas y no me he puesto a paz con nadie, entonces las ofrendas no voy a recibir la bendición del Señor sobre mi vida. El devorador. Lo otro es, ahora, si no he perdonado, obvio, voy a tener una mala relación con Dios. Y esa mala relación que tengo con Dios, también la voy a demostrar sobre los demás. Amén. Sí, y también la parte física, porque entonces vienen las enfermedades, todas estas dolencias, vienen las depresiones, bueno, cualquier cantidad de cosas que la persona... Somos totalmente vulnerables a que el diablo haga con nosotros lo que le plazca a él. Decíamos que... ¿Qué decíamos? Que muestra su personalidad interior, muestra lo que somos, es decir... Somos como la bolsita de té. Usted ve la bolsita de té blanquita, sí, pero cuando usted la mete en el agua caliente,
se cambia la bolsita ya de blanca a otro color y sale a relucir lo que está dentro de Ah, ella, ok, de- inclusive hasta el aroma que bota. Sí. Cuando yo tengo problemas interior, que yo no he sido perdonado perdonado. ni perdono a nadie, yo voy a exteriorizar lo que hay por dentro de mí. Amén. Jesús dijo, de la abundancia del corazón Habla la boca. hablará la boca. Y puede tener una amistad entre comillas y acercarse, pero entre que le tocan El talón de Aquiles. y enseguida, ¿te acuerdas cuando me hiciste paquiti, le recita el Antiguo y el Nuevo Testamento de memoria? Le recuerda todo desde que era pequeño. Entonces, cuando sucede eso, exteriorizamos ¿qué? Lo- Una raíz de amargura, Amén. sí, y odio. Obvio. Así es. Esto es tenaz. Sí, Señor. ¿Qué más? Daña o contamina a los demás. Cuando hay una raíz de amargura, dice que por ella podemos ser ¿qué? Contaminados. Contaminamos y contaminamos a los demás. Amén. Así es. No sea que alguno deje de hallar la gracia que brotando raíz de amargura. Ahora, la raíz tiene algo. Habla raíz. Lo que significa es que, mire, tú que me estás mirando, si tienes una pugna con alguien, pero esa pugna tú la vas dejando crecer, es como la raíz va creciendo y se va afincando, arraigando cada día más y va a ser difícil después de sacarla. Por eso que Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojos. Pablo lo que está diciendo es, mire, arreglen este asunto rápido antes que esa raíz coja fuerza y después sea difícil salir de ahí. Amén. Por eso es que esto es muy complejo. Tú que me estás mirando en esta maravillosa tarde, de verdad, consideremos lo que estamos escuchando y estamos enseñando, que no es fácil. Esto de decir yo perdono, o ya yo te perdoné, no, ya yo solo lo dejé en las manos de Dios. No, Señor, usted no ha dado en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios, pero también está en las manos del enemigo. Está en el proceso de Dios, más aún está en la mano de En las manos del enemigo. Porque en cualquier momento el enemigo puede hacer su arribo y le va a hacer daño y de pronto son irreversibles. Amén. ¿Oyó? Sí, Señor. Porque Satanás cuando hiere a un hijo de Dios lo hiere para matarlo, Así es. para destruirlo. Jesús lo dice bien claro, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra cosa que la persona, otra consecuencia de no perdonar es que no tiene capacidad de perdonar a nadie. No. Esa persona se cierra y solo que dice, ya el daño está hecho, Pastor, puede ser que ni ya el aún- daño está hecho. Y se agarra de eso, el daño está hecho, pero el que te está haciendo daño eres tú mismo. Sí. Y tal vez no haya ese motivo, para guardar ese rencor o esa pugna. Ajá. Tal vez ha tomado una mala interpretación de alguna situación y se lleva eso al interior, produciendo pus dentro de su ser y dañándose. ¿Cierto, hermano? Sí, Salvador? y que es verdad, que quizá la otra persona no sabe que yo estoy resentida con ella y yo soy la que me estoy dañando, o que hay de la persona que está, o sea, el resentimiento es con ella misma, que no se Todavía- perdona los errores que cometió en el pasado y que está ahí, esa herida está ahí. Bueno, aquí hay un punto muy interesante. Sí. Y es que si yo siento pugna por los fracasos de mi pasado, es porque no he sentido el verdadero perdón de Dios. Amén. Amén. Porque cuando Dios me perdona, dice que deshizo mis pecados y lo echó al profundo de la mar. fondo de la mar. Dice, como No. nieve deshice tu pecado. Y luego dice, y no me acordaré más de él. Entonces, cuando yo siento esa paz interior, Dios me perdonó, de inmediatamente toda esa carga que tenía encima se fue. decís, amén. Amén. Se fue. Entonces es importante eso. Decíamos también, estas personas que no tienen falta de perdón no tienen parejas estables. ¿Por qué?
Porque por lo regular quieren vivir aisladas, Soledad. no quieren ser controladas por nadie, no quieren ser controladas por nadie. Se aísla totalmente. ¿Por qué? Porque no se siente capaz o no le gusta que lo manipule o lo controle nadie. Ya. Y cuando consigue a alguien que trata de controlarle, entonces le va cogiendo fobia, se hastia de él y lo abre. Así tan sencillo. Así es. Lo abre. O trae reminiscencia, si tiene pareja, reminiscencia a los problemas de la otra y piensa que esta le va a hacer lo mismo, entonces no se deja someter de la otra. Por eso, por porque eso, entonces hay ruptura. Por lo general siempre tratan de vivir solo. Sí, hay Divisor. ruptura, problemas. Ya. Porque no hay una sanidad. No hay una sanidad Ya. interior. Es como en la persona, se le rompió el matrimonio y quiere arreglar el matrimonio buscándose otra persona, No, cuando el corazón está roto. está herido. Entonces la otra persona que Ha venga, sanado por muy totalmente. sana que venga, la La vas a dañar tú porque tu Eres corazón tú. está roto. Es el problema, está En él y no en las personas. Podríamos decir que no tiene estabilidad en ninguna de las áreas de su vida. O sea, no es estable. La persona que no perdona no es estable. No tiene estabilidad emocional, no tiene estabilidad en ninguna de sus áreas de su vida. Entonces ya, estas personas muestran unas características. ¿Cuáles son las características que muestran las personas? Mantienen un orgullo crónico. ¿Cómo? Orgullo crónico. ¿Y eso qué? Pues que Santo. sí, que están así como que, uy, no, yo no le perdono porque me hizo tantas cosas y ya está como con esos deseos también de vengarse. Y, Es correcto, se quieren Ah, vengar. a ver qué le- Arraigados. Sí, señor. Otra cosa que Mantiene sed de sed venganza. de venganza. mantiene sed. ¿No son qué? No son felices. ¿Son qué? Infelices. Son infelices, no tienen felicidad, No tienen gracia. no tienen gracia. No le digo otra cosa para no ser de pronto grotesco con algunos... Con la expresión, con la por la expresión. expresión, pero quiere decir que no tiene gracia, es una persona desgraciada. Sin o sea, la no gracia, tiene la sin gracia de del Dios. Señor. Bien. La gracia de Dios sabemos que De acuerdo, ese respetando don es las el Espíritu culturas, Santo. sí, las culturas, porque algunas culturas puede ser un vocablo fuerte, pero nuestra cultura, pues, una persona desgraciada es una persona que no tiene La gracia La gracia. divina. la gracia divina, una gracia, o sea, una persona sin gracia, ya. Lo otro es que estas personas pueden tener que enfermedades que Psicosomáticas. psicosomáticas. Ahí vienen los hipocondriacos y sí, una cantidad de cosas, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Ana Sandra, No confían en nadie. ¿Cómo? Son desconfiados Son completamente. desconfiados. Porque piensan que todos le van a hacer daño. están a la defensiva. Sí. Están a la defensiva. Ellos están Sí. y qué triste. Yo estuve leyendo y me llamó la atención una reflexión acerca del perdón y lo comparaba como un saco de papa, una persona que escribía un nombre y lo metía dentro de un saco de papa. Pongamos nosotros, y a las semanas iban a ver ese saco de papas y ella lo tenía que cargar toda esa semana encima, entonces la molestia de cargarlo y esto, y cuando iba a ver la pudrición, la bolsa esa representaba su corazón, que cuando lo destapó había pudrición, así se convierte la falta de perdón en nosotros. Sí, señor. Entonces, ¿qué decíamos? No confían en nadie, miran a los demás como sus Enemigos. enemigos. No oyen consejo de nadie, Y no le dicen- aceptan. Hay un dicho que tienen, piensa mal y acertarás. Sí. Exactamente. El dicho. Bien. Se agarran No oyen de todo. consejo de nadie. ¿Y qué pasa con esta persona? Pelean por todo, en sus casas, en donde estén, en la empresa, en el trabajo, todo lo llevan al pleito, a la contienda, al peleo, a pelear. Son conflictivos. Al pleito. Son conflictivos, pendencieros, según la Biblia. Sí, poseen un Contencioso. espíritu que es contencioso. Todo es, apenas llegan a cualquier empresa, de ahí van formando sindicatos y van formando porque Sus rebeliones. tienen un problema interior. Y ese es un problema en serio. Sí. Nosotros nos reímos porque hemos visto personas con este tipo de manifestación. Poseen un espíritu que Amargo. amargo. Usted los ve
el rostro, y en el rostro usted ve lo que ve, no ve una sonrisa dulce, no ve una sonrisa amable, siempre lo va a ver serio y amargado, como una persona. Y se molestan por todo. Se les daña el día cuando ven a la otra persona. Y sobre todo si tienen una pugna con alguien, apenas lo ven, se les daña el día. Sí, señor. ¿Qué más decíamos? A manera de conclusión. Tenemos que terminar por el tiempo, pero este tema es muy extenso y queremos que tú le hayas sacado el provecho que requiere este tema. No hacemos este programa, le recordamos, con el fin de lanzarle indirectas a nadie. Simplemente queremos que todos sean edificados así como hemos sido edificados nosotros, y que ese es el deseo del Señor, pastor. Sí, ese debe ser nuestro deseo, y es nuestro deseo, con nuestra sencillez y con la enseñanza que el Señor nos ha dado, llegar a las personas y sanarlas. Lo importante es que tú seas sano. Restaurado. Porque cuando tú eres sano, eres una persona restaurada, y vas a ser libre y vas a ser bendecida. Entonces, como vemos, el verdadero perdón es necesario para llevar una vida sana, para tener una buena relación espiritual con Dios y también con los hombres, y tener una vida próspera y llena de gracia. Entonces, escríbenos allí a nuestra página, estaremos no ahora, de pronto, sino en el transcurso del día, de la semana, te estaremos respondiendo cualquier inquietud que tengas. Quiero recordarte que todos los viernes a las 4, hoy un poquitico más tarde, de 4 en adelante, estaba serenando, estaba lloviendo, entonces, el internet comienza a molestar. El internet empieza a molestar y eso, pero siempre a las 4 de la tarde. También nos pueden mirar por YouTube, nos pueden mirar allí en Facebook, en nuestra página, ahí pueden mirar todos los temas. Tenemos la escuela dominical presencial aquí a las 9 de la mañana, y la entrada de la primera escuela a las 6 de la mañana y la otra a las 9 de la mañana. Así que te estamos invitando para que tú estés acá con nosotros si no tienes un lugar donde reunirte. Y si tienes un lugar donde reunirte, estos principios que te estamos enseñando, debes ponerlos en la praxis allí donde tú estés reuniendo. Nosotros no es ningún objetivo sacar a nadie de una congregación, sino que Dios nos mandó a edificar a las personas. Hay personas que nos llaman. Me llamó un hermano de Ciudad de México, apellido Hidalgo, no recuerdo el nombre ahora, y me comentaba cómo era edificado allí en una provincia de México, en Guadalajara. Y así sucesivamente estamos llegando a muchos lugares del mundo. Solamente te pedimos tu oración, que ores por nosotros para que nosotros podamos llegarle a más personas. Bueno, yo creo que por el día de hoy, saludos a los hermanos, saludos a los hermanos. A los hermanos aquí presentes y a los hermanos que están en línea. De verdad ha sido un gozo estar con ustedes. Nuestra hermana Odile y nuestra hermana Sandra, vamos a despedirse. Como siempre te decimos, Cristo viene pronto, así que Maranata. Maranata, Dios te bendiga. Que Dios los bendiga y los guarde.